Néstor Horacio Barzuk, un argentino de 60 años de edad, famoso criminal argentino, tras permanecer preso por 20 años en su país, finalmente hoy vino extraditado a Paraguay para ser procesado por diversos casos de secuestro, principalmente el de María Mercedes Eliseche. Este es el extraditado Néstor Horacio Barzuk, argentino de 60 años de edad. ¿Cuál es la historia de Barzuk, mi querido Osvaldo Federico? Él integraba una banda de secuestradores que perpetró numerosos golpes, no solo en Paraguay, sino también en Argentina. Oye, Piñariré y Argentina o a Paraguay. El primer golpe atribuido a la banda, 25 de marzo del año 2003, secuestro de María Ángela Martínez. ¿Te acuerdas de María Ángela Martínez? Sí, recordaba modelo. Recordaba modelo, quien fue capturada el 25 de marzo del año 2003, cuando hacía una caminata en el Parque Ñuguazú. María Ángela Martínez, la conocidísima ex modelo, fue capturada por este grupo criminal. Ella fue mantenida en cautiverio y de hecho después la liberaron tras el pago de un rescate que oscilaba en aquel momento, se dijo, $100.000. Uno de los que había pagado una parte del rescate, ¿sabes quién era? ¿Quién? El que después sería ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien llegó a ser la pareja de María Ángela Martínez. Estas son imágenes del momento en el que la policía intervino en el Parque Ñuguazú, que para ese momento reforzaba su estigma porque 2 años antes ahí también había sido secuestrada María Edith Bordón de Bernardi. ¿Te acordás, Valdo? Cierto, cierto. Bueno, estas son imágenes de hace más de 25 de marzo de 2003. Hace 21 años, de hecho, se tomaron estas fotos. La misma banda, Osvaldo, después perpetró otros ataques en nuestro país. María Ángela fue liberada, decíamos, el 31 de marzo, tras el pago de $100.000 de rescate. El mismo grupo intentó secuestrar el 21 de junio del año 2003, siempre, al empresario argentino Juan Pedro Scher, quien en ese momento tenía 50 años de edad. El señor Scher fue atacado en la entrada al condominio Colinas del Yat, en Lambaré. Incluso él sufrió heridas de bala. En ese momento se pensó que se trató de un asalto, pero era la misma banda que secuestró 3 meses antes a María Ángela Martínez, también era la que intentó secuestrar a Juan Pedro Scher. Este, sin embargo, eludió el ataque y aunque resultó herido, evitó que lo secuestraran. La organización también volvió a aparecer el 31 de julio del año 2003 con el secuestro de la empresaria María Mercedes Eliseche Martínez, quien cuando eso tenía 46 años de edad. Ella fue capturada cuando salía de un gimnasio en Lilio y Dimas Mota, en el barrio Herrera de Asunción. Permaneció en cautiverio hasta el 6 de agosto del mismo año, cuando fue abandonada en la zona de Alberdi. La familia de la víctima llegó a pagar cuando eso $150.000 de rescate. Tras recaudar entonces $250.000 con los secuestros de María Ángela Martínez, por quien cobraron $100.000, y de María Mercedes Eliseche, por quien cobraron $150.000, aunque después también de fallar en su intento de secuestrar a Juan Pedro Scher, este grupo huyó de vuelta de Paraguay, ojo, Argentina, y el 21 de septiembre del año 2003 reapareció en la ciudad de Corrientes, capital de la provincia homónima, con el secuestro del joven Cristian Eduardo Scher Gómez, de 21 años, por quien su familia, de hecho, llegó a pagar $277.400, pero desgraciadamente Cristian nunca más apareció. La misma banda que intentó, como no pudieron secuestrar el 21 de junio a don Juan Pedro Scher en Paraguay, la misma banda después se fue a secuestrarle 3 meses después en Corrientes a su hijo. Y cabe recordar que Cristian Scher hasta ahora permanece desaparecido. Luego del secuestro de Cristian Scher, la policía de Paraguay y la policía de Argentina hicieron una investigación en conjunto porque esta banda operaba casi en simultáneo en Paraguay y en Argentina. De hecho, cuando en Argentina se estaba todavía buscando a Cristian Scher y en Paraguay en ese momento también se indagaba las conexiones del grupo que ya había perpetrado 3 ataques,
de la nada, repentinamente, el hoy extraditado a Paraguay, Néstor Horacio Barzuk, cayó detenido en una operación en la localidad de San Javier, correspondiente a la provincia de Misiones. Por el caso Sher cayó. Por el caso Sher, le agarraron los argentinos. ¿Qué pasó? Se fueron, le agarraron los argentinos por el secuestro de Christian Sher, que estaba todavía en curso. Y él le dijeron, vas a ir extraditado a Paraguay, porque vos también secuestraste en Paraguay. ¿Y qué dijo él? No, él no quería venir extraditado a Paraguay. Dijo, no me lleven a Paraguay. Yo voy a contar todito, voy a contar. Y contó que efectivamente él participó del secuestro de Christian Sher, pero dijo, yo participé en los primeros días nomás. Sí, fulano, mengano, sultano, le secuestraron, le trajeron hacia acá, yo le cuidé unos días y después le llevaron a tal parte, le movieron del lugar y de ahí ya no sé qué pasó. Justificándose que él solamente participó unos momentos del secuestro. Sin embargo, reconoció su participación y su testimonio fue vital porque ayudó a identificar a toda la gavilla. Les delató a todos sus cómplices. ¿Para qué? Para evitar su extradición a Paraguay. De hecho, él lo consiguió, porque mediante eso, él fue procesado en Argentina por el secuestro de Christian Sher, que nunca más apareció. Se lo considera ya asesinado en cautiverio. El año siguiente, él fue sentenciado en Argentina a 25 años de cárcel. Cayó en 2003, tenía que haber salido en 2028. Por el secuestro de Sher siempre, ¿no? Siempre por el secuestro de Sher, estamos allá. En paralelo, Paraguay había enviado pedidos de extradición para que lo procesaran por los secuestros de María Ángela Martínez, ocurrido en Ñuguazú. Ella es María Ángela Martínez, por el intento de secuestro de Juan Pedro Sher, ocurrido en Colinas del Yat, en Lambaré, y por el de también María Mercedes Eliseche, perpetrado en el barrio Herrera de Asunción. Bueno, mientras él estaba preso y ya condenado en Argentina por el caso de Argentina, 25 años, su grupo se reorganizó. Oye, ya agarramos la barzumba, oye, por eso se fuera. Oye, ya agarramos mañana de socio, ya o batipa mañana de ya rata Argentina, ve. Jamás ya llegaron a Paraguay, ve. Y volvieron a Paraguay. Se instalaron y planificaron su siguiente golpe, que se perpetró en el año 2004, cuando este grupo reapareció, ya sin Barzuk, reapareció con el secuestro de Sebastián María Llano Cabina, un ganadero que en ese momento tenía 31 años de edad y que fue capturado en una falsa barrera policial en las inmediaciones de la Municipalidad de Asunción. Sebastián Llano fue liberado el 1 de julio de ese mismo año, estuvo 3 días en cautiverio y su familia llegó a pagar un rescate de $170.000. Esta es la tapa de ABC Color del 29 de junio del año 2004, al día siguiente del secuestro. Dice, secuestran a joven ganadero. El joven ganadero Sebastián María Llano Cabina, de 31 años, en la foto, el que está trajeado, fue secuestrado ayer en horas de la mañana cerca de la Municipalidad de Asunción por una banda que poco después se comunicó con la familia y exigió un rescate de $1 millón. Los delincuentes también pidieron que se deje fuera de las negociaciones a la policía y al Ministerio Público. En la gráfica, la fiscala Sandra Quiñones y agentes de criminalística durante el precintado de la camioneta de la víctima abandonada luego del ilícito. Para cuando ocurrió este secuestro, Barzuk ya estaba cumpliendo condena en Argentina. Barzuk pensó que ya eludió estos procesos en Paraguay. Claro, había sido, él lo que quería era quedarse preso en su país, ya que se iba a quedar nomás los presos, mejor en su país. Y vos sabés que Joucayo 20 años, porque cuando Barzuk, ahora de 60 años de edad, seguramente estimaba que ya nunca más vendría a Paraguay, su abogada planteó, su defensa en realidad, planteó en Argentina una salida bajo la figura de libertad condicional y o similares. Pidieron ya medidas alternativas. Ya cumplimos 20 años en la cárcel, ya consideramos que ya tenemos que salir, esto que aquello, ¿verdad? O plantear la defensa de Cuera Muité Argentina. ¿Qué determinó la justicia argentina? Sí, efectivamente, ya le corresponde. Trasladando a nuestro sistema judicial sería algo así como que ya cumpliste las 3/4 partes de tu condena, ya está habilitado, en la cárcel te portaste bien, efectivamente ya te corresponde, por ejemplo, libertad condicional. Más o menos pesa la oye, eso es Argentina.
Entonces él, esperanzado en recuperar su libertad, 20 años en Hugo Baldo, 20 años y su. Cuando la justicia argentina decretó su libertad condicional, ¿qué pasó, Osvaldo? ¡Pum! Apareció ahí, prácticamente también en una gaveta en desuso, lleno de polvo. Apareció un expediente que recuperaron en el juzgado y encontraron pedidos de extradición. Ahí vemos a Juan Ernesto Villamayor el día del secuestro de María Ángela Martínez. ¿Qué pasó, Osvaldo? Desempolvaron un expediente que había sido, era un pedido de extradición desde Paraguay, que estaba vigente, solo que había sido solicitado 20 años antes, porque eso fue ahora. Entonces ahí la policía y las autoridades penitenciarias avisaron al juzgado federal: señor juez, acá vimos que usted decretó ya la libertad condicional de Néstor Horacio Barzuk, pero los comunicantes con Derecho Web tienen expediente que está activo y es un pedido de extradición desde Paraguay. Entonces, ¿qué hizo la justicia federal? Un momentito, señor Barzuk, venga un poco acá. Y le hicieron saber que, pese a haber cumplido en Argentina 20 años de los 25 años de su sentencia, él ya estaba habilitado en ese país para ser beneficiado con la libertad condicional. Pero como en su momento la extradición a Paraguay había sido ya aprobada y quedó firme, le dijeron: señor, en Argentina ya va a poder salir libre, pero justamente Paraguay fue extraditado. A Uruguay le trajeron en el puerto Bermejo, que es una localidad de la provincia de Chaco, que queda al otro lado de Pilar. Hasta ahí le trajeron las autoridades judiciales de Argentina, policías paraguayos de Interpol, cruzaron a Argentina, se hicieron cargo de la custodia y lo trajeron en lancha por el río Paraguay hasta el municipio paraguayo de Pilar, que es la capital del departamento de Ñembucú. De ahí vinieron con él directamente hasta Asunción. Hoy se presentó ante la jueza Lizy Teresita Sánchez, quien decretó su prisión preventiva ya en el marco del proceso de extradición al cual él fue sometido. La causa por la que él vino oficialmente es el secuestro de María Mercedes Eliseche. ¿Por qué? Porque esa es la causa que él pidió extradición, que en su momento se quedó firme. Y hay que recordar que los tratados internacionales dicen lo siguiente: él ahora vino extraditado por el caso María Mercedes Eliseche, pero también participó en el secuestro de María Ángela Martínez y en el intento de secuestro de Juan Pedro Scher. No así en el de Sebastián Llano Cabina, porque ya estaba preso allá. Pero sin embargo, él no va a poder ser procesado en Paraguay por los secuestros, por el secuestro de María Ángela Martínez, ni por el intento de secuestro de Juan Pedro Scher, porque las normas internacionales dicen, los tratados dicen que el extraditado debe ser procesado en el país requiriente únicamente por el hecho por el cual fue autorizada su extradición. Es decir, él ahora vino a Paraguay para ser procesado y eventualmente juzgado por el caso de María Mercedes Eliseche, que ocurrió también en el año 2003. Néstor Horacio Barzuk ahora va a ser investigado en una causa que fue asignada a la fiscal antisecuestro María Irene Álvarez. El fiscal de aquel secuestro anterior es Rubén Riquelme, que entiendo después fue juez, ¿verdad? Pasó a ser juez después de eso. Sí, después fue juez. Él era el fiscal del caso de María Mercedes Eliseche Martínez, a quien estamos viendo en pantalla, al día siguiente de su liberación, que se produjo en la zona de Alberdi, hasta donde fue llevada y abandonada en un paraje donde la dejaron maniatada. Ella se liberó, llegó a pedir ayuda a un pescador de la zona y las autoridades la trajeron desde Alberdi en un helicóptero. Estas son las imágenes del momento en que el helicóptero aterrizó en Asunción, ya con la secuestrada que fue liberada luego del pago de un rescate. No sé si se le va a juzgar por la ley. Yo no sé si la ley de secuestro ya sufrió modificación en 2003, Iván. No estoy recordando. Para mí que no será. Para mí entonces, que... su marco penal va a ser de 10 años. Así nomás. Sí, porque te recordás el primer caso de María de Bernari fue por la ley anterior. Sí, que lo máximo era cuando eso, lo que recibieron Carmen Villalba, Alcides Oviedo y eso, que eran 15 años más 3 medidas de seguridad. Pero le hicieron ya concurso, le agregaron otras cosas a ese... Pero, él nunca... Vos sabés que Néstor Horacio Barzuk nunca negó su participación en los hechos. ¿También de los secuestros de acá? También, es más, él incluso había dado
él llegó a dar en aquel momento, llegó a dar una entrevista a ABC Color. Un equipo de ABC se había ido. Edgar Ferreira era el periodista de ABC en ese momento que se fue a entrevistarlo allá en Posadas, donde estaba preso. Y él había dicho que en realidad esos golpes, esos secuestros e intentos de secuestro que perpetraron en Paraguay eran solamente para recaudar plata para los preparativos de otro secuestro más grande que ellos tenían planeado y que nunca se supo quién era su objetivo. Pero cuando ellos fueron entrevistados en la cárcel, cuando él fue entrevistado en la cárcel por las autoridades paraguayas que fueron tras su captura hace 20 años, él dijo, sí, ya participaba en el secuestro, ya puedo, vea. Y juntamos $250.000 en total, pero eso nosotros íbamos a invertir otra vez para planear nuestro gran golpe que queríamos dar en Paraguay. Incluso había adelantado en ese momento que pidieron o iban a pedir $2 millones. Se especuló en aquel entonces con que era una autoridad política, que era algo así como un integrante del Poder Ejecutivo luego. Nivel presidente, vicepresidente, fuera lento, lo había dicho cuando eso, pero él nunca corroboró. Vamos a ver, de hecho, esa publicación de Néstor Horacio Barzuk, ahora de 60 años de edad. Secuestros en Asunción fueron dirigidos por correo electrónico. Está la foto que le tomó el periodista que era de ABC en ese momento, Edgar Ferreira, a Barzuk en la cárcel de Corrientes, donde él estaba recluido en ese momento. Y en la otra publicación del secuestrador revelaba lo siguiente. A ver, otro más. Paraguay pide la extradición. ¿Cuándo se publicó? 21 de enero de 2004 digo. Justito 20 años después ahora vino extraditado. Tardó, pero llegó. Y la otra publicación, por ahí si tenemos la primera, por favor. Ya ese camino, entonces ahí lo que él decía en ese entonces, Néstor Horacio, ahí está. Secuestrador revela que se prepara plagio de $2 millones en Asunción. Dice la publicación de ABC Color del 22 de noviembre del año 2003. Y en la foto, el entonces fiscal René Fernández. Rafael Fernández, saludando a Néstor Horacio Barzuk 20 años atrás cuando él fue detenido. Cuando eso le dijo, yo voy a pedir tu extradición. Efectivamente lo que le dijo Rafael Fernández se cumplió, solo que 20 años después. ¿Rafael Fernández te viene de Mercedes Liceche? También. Rubén Riquelme era. Rubén Riquelme, porque finalmente, por lo visto pidieron por varios, pero el de Rubén Riquelme que corrió. El que quedó firme sí fue por el caso de María Mercedes Liceche. ¿Y quién va a seguir acá en Paraguay? ¿Por qué Rafael Fernández tuvo el caso de Barzuk? Porque Rafael Fernández fue el fiscal de Lambaré que atendió el caso del intento de secuestro de Juan Pedro Scher en Lambaré. ¿Qué ocurrió, verdad? Y después le secuestran a Cristian Scher en Corrientes, al papá del que intentaron secuestrar acá en Paraguay. Entonces, ¿qué hizo Rafael Fernández? Dijo, esta es la misma banda que le intentó secuestrar a Juan Pedro Scher, ahora ya le secuestró a su hijo. Y yo le estoy investigando a esta banda acá. Entonces, él ahí también se había metido en el caso del secuestro de Cristian Scher. Por eso es que Rafael Fernández va a Argentina en aquel momento, porque él había reconocido su participación en el secuestro de Cristian. Y por ende, él también había reconocido, al ser miembro del grupo que secuestró a Cristian Scher en Argentina, también él reconoció ser parte del grupo que 3 meses antes había intentado secuestrar en Paraguay a el papá de Cristian, Juan Pedro Scher, en una causa que fue investigada por el fiscal Rafael Fernández. No, finalmente, ¿quién tiene la causa acá en Paraguay? María Irene Álvarez fue asignada por el Ministerio, por la Fiscalía General del Estado, para reimpulsar el proceso por secuestro contra Néstor Horacio Barzuk, quien luego de permanecer 20 años preso en Argentina, ahora vino extraditado a Paraguay. Y la víctima va a tener que revivir esto, ¿no? Y 20 años después. 20 Esa años es la parte difícil porque va a testificar ella. Él era algo así como el guardia bueno, supuestamente. Él era el que tenía más paciencia. ¿Vos sabés a quién le secuestraron por ejemplo en Argentina? Ellos por eso vinieron a Paraguay. Al hermano de Juan Román Riquelme. Fue Cristian Riquelme, creo que era el hermano de Juan Román Riquelme, el ídolo de Boca Juniors. Ese fue un secuestro muy sonado en Argentina. Y como le secuestraron al hijo del ídolo futbolístico del momento, el grupo para desaparecer vino a Paraguay. ¿Y qué hizo? Empezó a secuestrar también en Paraguay. Acá cometieron unos golpes, volvieron a Argentina, le secuestraron a Cristian Scher. Ahí cae Barzuk, entonces su banda vuelve a Paraguay
vuelve otra vez, perdón la redundancia, o vino de vuelta por segunda vez a Paraguay y ahí le secuestran a Sebastián Llano Cabina. Después, los cabecillas se esfumaron de Sudamérica. Cayeron presos en 2017 recién. ¿Sabe dónde? Portugal. En Portugal. Recuerdo. ¿Qué época esa de entre 2002 y 2006, 2007? Sí. Porque se confundían estos secuestros con los del que posteriormente iban a ser denominados EPP. Sí, así mismo. Cometían en Asunción. Así mismo, porque este grupo operó entre 2003 y 2004. En 2005 comenzaría la ola delictiva del ahora conocido como EPP. En realidad 2002 ya fue en la práctica. Claro, con Mariadi, pero en 2004, cuando terminó la ola de secuestro de este grupo, fue secuestrada en Paraguay Cecilia Cubas, en 2004. Porque el secuestro de Sebastián Llano fue en junio de 2004 por este grupo. Hacen el de Sebastián Llano y vuelven a Argentina. Y en septiembre de ese 2004, el EPP ya le secuestra, pero a Cecilia Cubas. Y a partir de ahí empezó la seguilla de casos del EPP hasta llegar después a 2008, cuando el grupo terrorista secuestra a Luis Alberto Lindström Pico el 31 de julio. Luego, en 2009, en octubre, ya le secuestran a Fidel Zavala y así sucesivamente la serie de secuestros. 3 víctimas, de hecho, siguen desaparecidas hasta ahora. Te vuelvo tu tele. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Arcoiris, por